Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, hoy hablaremos de las últimas amenazas de Trumpete a Cuba y el hacedor de mentiras contra Cuba, el ya frustrado narco Espumita Rubio. ¡Espumita Rubio! Sí, frustrado y bien. Lleva un año susurrando a Trump mentiras y más mentiras para poner más y más sanciones contra nuestro país. Nada nuevo en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Recordemos el memorándum de Lester Mallory al inicio de la revolución. ¿Sabías que existe un documento de los Estados Unidos que plantea la estrategia para derrocar al gobierno cubano? El 6 de abril de 1960, Lester Mallory escribió lo siguiente: hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Este memorando no era un análisis cualquiera, era la base de una estrategia: asfixiar económicamente a todo un pueblo para generar crisis internas. No se trataba solo de medidas económicas, sino de crear un escenario donde las dificultades materiales provocaran un desgaste social y político, y eventualmente un cambio de gobierno. Pero hay algo que este documento no pudo calcular: la capacidad de resistencia de un pueblo que ha enfrentado más de 6 décadas bajo presión sin renunciar a su soberanía. Pues así hemos pasado 67 años entre amenaza de guerra, bloqueo y sanciones. Es tan obsesivo el tema con Cuba que hay hasta una ley. Sí, la ley Helms-Burton. El 12 de marzo de 1996 fue firmado por el expresidente Bill Clinton la conocida ley Helms-Burton. A diferencia de leyes precedentes, la norma estableció una doctrina legal que internacionalizó el cerco económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas, rechazado abrumadoramente por la comunidad internacional. La ley desconoce las nacionalizaciones durante los primeros años del triunfo revolucionario, tipifica limitaciones al comercio, a la realización de transacciones y a los viajes hacia y desde la nación caribeña. 27 años después, Washington sigue apelando al artículo 3 de la ley Helms-Burton, activado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, para poner en jaque el proceso de reactivación económica que Cuba pretende conseguir con la llegada de capital extranjero. Finalizando 2022, una jueza federal de Florida sancionó 4 líneas de cruceros a pagar multas por más de $400 millones por incluir a la isla en sus itinerarios, hecho que reafirma la existencia de un duro embargo contra el pueblo cubano. El nuevo fallo es una abierta amenaza a quienes desean invertir en el suelo cubano y hacer negocios con el gobierno. Las regulaciones de la ley en que se ampara son contrarias al derecho internacional, a los principios de la Carta de la ONU y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. La ley Helms-Burton es uno de los principales yugos a la soberanía de Cuba y de terceros países. En todo caso, es otra afrenta más a los derechos humanos de los nacidos en la mayor isla del Caribe. Pero, ¿dónde estaba Narco Rubio en ese momento? Esa es una excelente pregunta. Narquito estuvo al lado de Ileana Ross desde 1991, viviendo todos esos procesos como asistente, siendo aún estudiante de Derecho en Miami. 2 años después se graduó, ignoró lo aprendido en la universidad y se dedicó a seguir formándose en la política, siempre al lado de la congresista. Había encontrado la veta de oro que requería su inmensa ambición. De ahí aprendió la mentira como un arma de lucha en el poder del imperio. Recordemos el debate en el Congreso donde se demuestra que miente bajo juramento también ante el Congreso de los Estados Unidos. Have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep? That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning, he calls me at 5 in the morning, and you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, but at least 6. So he works. The other day he was at the Oval Office until 12:30 p.m. 12:30 a.m. I don't know what you're talking about. Secretary Rubio, I'm going to show you in a moment a video that shows you just lied to Congress. Oh, okay. So this is a video of a cabinet meeting literally from last month where Donald Trump is sleeping while you're talking. Please show this video. Grow and produce has a fair shot to be sold around the world. On issue after issue, that's been the case. You talk about foreign aid reforms. This is not our money. This is taxpayer money.
Lo ha vuelto a hacer. Trump se ha vuelto a quedar dormido. En su discurso en la cumbre, bautizada como Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, reunió a más de 60 países. Rubio buscó establecer un vínculo entre la violencia política de izquierda en Estados Unidos y Europa para subrayar una amenaza transnacional. Pero sus afirmaciones, sin prueba ninguna, han generado críticas incluso entre aliados. Veamos un fragmento. Sin embargo, durante demasiado tiempo nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego. Un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista de la izquierda política. Incluso hoy, la sola idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria se trata como un delirio de la derecha. Tenemos centros de investigación, becas, revistas y consultorías, con el entendimiento implícito entre ellos de que el único tipo de violencia política que era una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para el sistema. Tanta gente en posiciones de poder ha descartado repetidamente actos de violencia e incluso de terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Y hoy nos enfrentamos a una nueva ola de este viejo mal. Aquí en los Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles no vistos en décadas. ¡Mientes, rata inmunda! En Razones de Cuba fueron publicadas 10 de las mentiras dichas por Rubio, en la que trata de imponer su criterio sobre la criminalización de la izquierda en la susodicha cumbre. Pero, como pueden observar, nunca expuso ni una sola prueba de lo dicho, por lo que, como dice nuestro hermano guerrero cubano, todo lo que dijo allí Narcoespumita Rubio es... No obstante, familia, escuchemos esto para que quedemos mucho más claro. Esto es falso. The Cuban regime's sprawling intelligence and ideological network helped to build the far left in our country. Rubio mezcla realidades diferentes. Tener relaciones con partidos, sindicatos y movimientos sociales no demuestra apoyo a grupos armados. No presenta pruebas de que Cuba dirija, financie o entrene una red terrorista. Es una acusación, no una demostración. Entonces... Y espérate, que aún no has visto nada. ¡Hay que aplastar este mal para siempre! El terrorismo de izquierda es la rebelión de los debieles y cobardes contra los fuertes y los buenos, como yo. Los fuertes y los buenos. Mi cielo, la última vez que alguien dividió a la humanidad entre superiores e inferiores no terminó ganando un Nobel de la Paz. Cuba construyó la extrema izquierda de todo el hemisferio. ¡Toda! ¡Enterita! ¡Claro que sí! Una isla de 10 millones de habitantes sin luz dirige a medio planeta. La CIA con presupuesto infinito no logra eso, mi amor. Y mira que lo intenta. El 93% de los atentados en Occidente fueron de la extrema izquierda. ¿93% de qué estudio? ¿De qué años? ¿De qué países? Exacto, de ninguno. Es un número con smoking. Se ve elegante hasta que le pides los papeles. Irán dirige a los grupos de izquierda. Tenemos evidencia. Bueno, tendremos. Estamos investigando, ¿ok? Igualito que los drones. Primero la acusación, después la investigación. Y las pruebas llegan mañana, como los paquetes de Temo. ¡Hay que aplastar este mal para siempre! ¡Aplastar! ¡Aplastar! Terrorismo, protesta, comunismo, un tuit que no le gustó, todo es el mal. Qué cómodo. Cuando el mal es todo el que no te aplauda. Esto fue noticias más falsas que el 93% de sus estadísticas. Ay, Narquito, tú como siempre, combatiendo el fantasma del comunismo. El comunismo nos arruinó la vida. Disculpe, señora, pero ¿sabe que el comunismo no ha existido nunca jamás en toda la historia de la humanidad? ¿Qué? Sí, así es. Según la teoría clásica, el comunismo es una etapa final donde el Estado deja de existir. Como el Estado nunca desapareció, el comunismo nunca existió. Lo que sí existió fue el capitalismo y el socialismo, que terminó perjudicado porque el poder corrompe, y por otro lado, por las brutales sanciones que le clavaron las potencias capitalistas. Entonces, si nunca existió... ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué todo el tiempo atacan a los comunistas o acusan a cualquier país de serlo? Simplemente necesitan construir un fantasma. Es la excusa perfecta para canalizar el odio y tener una justificación para seguir usando los mismos sistemas políticos y económicos capitalistas, que esto sí está demostrado en la historia, cómo perjudican a la humanidad. Analizando las cosas con un poco más de precisión, me doy cuenta que... No es el comunismo el que nos arruinó la vida, es el capitalismo y sus fantasmas. Pero, ¿qué es lo que realmente atacan y cuáles son sus objetivos? Veamos. Veamos este caso. Marco Rubio ha resucitado uno de los recursos favoritos de Washington: inventar una amenaza ideológica y después presentarse como salvador del mundo. Sin una sola prueba pública de una red coordinada por Cuba, acusa un supuesto resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda.
pero no ofrece documentos, transferencias, comunicaciones interceptadas ni estructuras de mando. Solo ofrece miedo. Y en la política exterior estadounidense, el miedo suele llegar antes que las sanciones, los bloqueos o las bombas. Y la maniobra es transparente. Rubio toma episodios aislados, los agrupa bajo una etiqueta ambigua y convierte la disidencia en terrorismo. Y así, protestar contra el imperialismo, defender a Palestina, mantener relaciones con Cuba o cuestionar la hegemonía estadounidense puede presentarse como señal de infiltración extremista. Porque no se trata de combatir violencia organizada, sino de ensanchar tanto la palabra terrorismo que pueda utilizarse contra cualquier gobierno que se niegue a obedecer. Pero no es una excentricidad de Rubio, es una política de Estado. Estados Unidos lleva décadas aplicando el mismo libreto, donde primero demoniza, luego aísla, después sanciona y cuando puede, interviene. Lo hizo en América Latina contra gobiernos populares y proyectos soberanistas. Cambian los nombres, pero no la lógica colonial. Washington no necesita demostrar que sus enemigos son terroristas. Le basta con imponer la definición, donde los gobiernos dóciles son democracias aliadas y los gobiernos soberanos son regímenes hostiles. Y mientras la violencia de la derecha se relativiza, la protesta de la izquierda se convierte en amenaza global. Rubio no describe una realidad, fabrican una coartada, porque detrás de su alarmismo no hay seguridad ni democracia, sino el propósito imperial de someter a los pueblos que se atreven a no arrodillarse. En fin, familia, les dejamos este video que recoge todas las intenciones del evento. Estados Unidos acaba de anunciar una nueva cruzada internacional de los arquitectos de los cambios de régimen, de las campañas de bombardeos, de las guerras económicas, de los golpes blandos y duros. Llega ahora una ofensiva global contra lo que Washington llama la izquierda radical internacional. Y su abanderado es Marco Rubio. Sí, Marco Rubio es halcón de Florida que parece haber leído todos los manuales de la Guerra Fría. Este jueves, Washington convoca a más de 60 países a una cumbre internacional para coordinar la lucha contra todo lo zurdo. En el mismo saco entran comunistas, socialistas, progresistas, antifascistas, sindicalistas, movimientos por los derechos civiles, organizaciones de migrantes, colectivos feministas, defensores de derechos humanos, ecologistas, activistas contra la guerra y, si se descuidan, hasta demócratas centristas que un día hayan dicho que quizá bombardear medio planeta no es la mejor política exterior posible. Libertad de expresión sí, pero con letra pequeña, para justificar genocidio o perseguir migrantes pobres, toda la que quiera. Eso porque se supone que la Guerra Fría terminó. Resulta que todo vuelve con otro lenguaje, con otros dispositivos tecnológicos, con inteligencia artificial, con redes sociales, con sanciones financieras, con embajadas reclutando influencers y con la palabra mágica que desde hace años sirve para justificarlo todo: terrorismo. El anuncio llega, qué casualidad, justo cuando Marco Rubio abre otro frente, la Corte Penal Internacional. Le enseñaremos a la Corte Penal Internacional el pleno significado de la determinación estadounidense, dijo hace tan solo unas horas, traducido del imperiales. Si investigan nuestros crímenes o los de nuestros aliados, vamos a por ustedes. Estados Unidos quiere un mundo donde pueda declarar terrorista a cualquier organización de izquierda, sancionar a cualquier país que no obedezca, amenazar a cualquier tribunal que investigue sus crímenes y presentarse al mismo tiempo como garante de la libertad. El chiste se cuenta solo, pero el problema es que el chiste tiene portaaviones, bancos, embajadas, agencias de inteligencia, plataformas digitales y cárceles. Que Marco Rubio miente a la par de Trump no es novedad. Miente con un objetivo. No es mentir por desconocimiento, es mentir por ganancia. Cuba no solo tiene armas que ha adquirido de Rusia y China a lo largo de los años, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su país, no muy lejos de donde estamos parados ahora mismo. Cuba siempre ha sido una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, siendo uno de los principales patrocinadores del terrorismo regional. Además, representa un gran riesgo tener un Estado fallido a solo 90 millas de nuestras costas, gobernado por aliados de nuestros adversarios. Mira, como la nariz se te estira, Pinocho, no digas mentira, no digas mentira. Lo que está pasando en Cuba es inaceptable y es una amenaza a los Estados Unidos tener un Estado fallido, es un Estado que no funciona a 90 millas de nuestra costa, peor que nunca, y con un régimen que no solamente no permite la actividad política abierta, sino está destruyendo económicamente la vida de los cubanos. Le estamos ofreciendo al pueblo cubano $100 millones de ayuda humanitaria, y el régimen lo está rechazando.
Tú me dijiste mentira, ¿para quién te va a creer? Vamos por parte. Marco Rubio siempre habla de gobierno fallido, pero nunca habla de bloqueo energético y sanciones para aislarnos del mundo y perecer. Dejemos que sea la propia María Elvira que le aclare algo. También es verdad que los Estados Unidos están en una posición donde le ha cerrado todos los cargamentos de petróleo que llegan al país. Y entonces corremos el riesgo de que los Estados Unidos lo acusen de ser el malo de la película, que toda la vida ha sido así, que entonces está haciendo que los niños cubanos no coman, lo cual es cierto. ¿Qué? Está haciendo que los niños cubanos no coman, lo cual es cierto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Así que lo que nunca pensaron era que a pesar de más de 6 meses sin combustible, solo el supertanquero ruso hace más de 3 meses sancionando y bloqueando las vías lícitas para obtener divisas, sanciones a terceros, como pasa con las piezas de la termoeléctrica Guiteras, una de las más importantes del país. Es el día 124 del bloqueo total de petróleo a Cuba y hay unas piezas de repuesto que tienen que ir a reparar una de las centrales termoeléctricas más importantes del país que están varadas en Francia por amenaza de las sanciones estadounidenses. Esto lo denunció hace unos días el político francés Jean-Luc Mélenchon, que explicó que en medio de la crisis energética, mientras en Cuba hay apagones que duran muchísimas horas, la compañía francesa de transporte marítimo CMA-CGM tiene unas piezas de repuesto que tienen que llegar a Cuba para hacer unos arreglos necesarios en la planta Antonio Guiteras, una de las más importantes de la isla, pero no quiere entregarlas por miedo a las sanciones estadounidenses. Esto es porque hace un mes Estados Unidos sacó esta orden ejecutiva que dice que cualquier persona extranjera que opere o haya operado en cualquier sector de la economía cubana, incluyendo el energético, puede ser sancionada. Pues no pensaron que aún así nuestro pueblo resistiría. Exactamente así, resistir, sobrevivir a esta mala temporada de Trump. Ahora vuelven los tambores de guerra a sonar contra Cuba. Los mismos tambores de la mentira que se escudan en Cuba es una amenaza. Como si Cuba hubiese lanzado 2 bombas atómicas en Japón o hubiese invadido el barrio del Chorrillo en Panamá. O más reciente, invade Venezuela asesinando a 100 personas, 32 combatientes cubanos de hecho, y solo para raptar a Maduro y su esposa bajo la falsa acusación de cabecillas de los soles, que además ellos mismos se encargaron de demostrar que nunca existió. ¿Verdad que te engañé? Descuídala. O el ataque a Irán bajo la falsa acusación de tener armas nucleares, y entre muchos muertos están las 168 niñas de Minab, o simplemente bombardear lanchas en el Caribe y el Pacífico porque son sospechosas de narcotráfico, liberando a la vez en Estados Unidos a varios narcos que cumplían largas sentencias. Y así una larga lista. Pero nosotros somos terroristas y amenaza para Estados Unidos porque... Es que la primera brigada médica de Cuba fue en Argelia, con una guerra atroz, un genocidio por parte de Francia, del 52 al 62, una década. Quien estuvo en la primera brigada fue Cuba en Argelia. En el año 75, que España abandonó al pueblo saharaui, en el 76 estaba la brigada médica cubana, y Europa, y estaba Cuba en el 76. Tenemos el caso de Angola, yo estuve en Angola. Estuve trabajando de cooperante en Angola en el 2009 y lo que aluciné, estuve en Cuba en el 2004 y vi la situación, es que Cuba perdió 3.000 cubanos, es que Cuba llevó 300.000 soldados, es que había gente que había sido voluntaria y fueron a la guerra de Angola, la Operación Carlota, ¿no? Conocida, y fueron allí a defender la independencia. Y esa imagen de Nelson Mandela, Sudáfrica o Namibia o Angola, es gracias a la creación de Fidel Castro, que estuvo ahí. Que no nos vengan ahora porque Nelson Mandela era un terrorista hasta el 2008 en Estados Unidos. Quien estuvo contra el apartheid y se consiguió fue por Cuba, por Fidel Castro y por el pueblo cubano. 300.000 que fueron a luchar. Hoy en Cuba, por La Habana, y te encuentras a gente sin un brazo, sin una pierna. Y tú, yo una vez, una charla, digo, ¿esto qué es? Por la lucha de la independencia y solidaridad el pueblo cubano en Angola. Por lo tanto, fue un referente en los procesos de descolonización en África. Y esa es la solidaridad que hizo Cuba. Otro punto importante es el caso, y a lo mejor aquí ya no es tanto geopolítica, es la solidaridad de Cuba, que no nos olvidemos. ¿Qué hace Ucrania? Si fue Cuba, los niños de Chernóbil, 25.000 en el periodo especial, una situación muy complicada. ¿Dónde fueron? A Cuba. ¿Qué hizo Europa? La espalda. Europa dio la espalda con el tema de Chernóbil, o no la dio. La cooperación fue de Cuba, del año 92 hasta el 2014. Y ahora Ucrania acepta el bloqueo contra Cuba. Eso ha hecho Zelensky en la ONU. Eso es perder la memoria histórica. Eso ha hecho Zelensky en la ONU, cuando quien no le dio la espalda fue el pueblo cubano con los niños de Chernóbil. Y esto es lo que estamos viendo a nivel internacional. Zelensky violando la soberanía, la cooperación, la solidaridad, porque tiene una deuda hoy en día muy grande Ucrania con Cuba. Ese fue un fenómeno. Además, la solidaridad. Granada, Chile, en los procesos constantes contra el imperialismo norteamericano, la Operación Cóndor, ahí ha estado siempre. Cuba respetando la soberanía de los pueblos y la solidaridad en la cooperación.
Y eso, familia, solo es un ejemplo de nuestra entereza y solidaridad, del por qué luchamos por nuestra soberanía y nuestra revolución. Y para terminar, a solo unos días de cumplirse el 100 aniversario de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, qué mejor que terminar con sus ideas a propósito del 26 de julio y la defensa a ultranzas de nuestra soberanía y nuestra revolución. Hay gente que no entiende lo que es la patria y lo que es la independencia. Hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo. Hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria. Hay quienes no lo entienden, contra esa gente tenemos que luchar. Cacique Trueno, Mr. Mello, jóvenes en revolución. Dime quién eres tú pa' joderle en mi casa, con esas malas actitudes, ¿qué te pasa? Recuerda que somos criollos, mambises de raza. Aquí al que no quiere canto se le dan 3 tazas. Estamos en 26 y no le vamos a dar break. Estamos con Fidel, Raúl y Díaz Canel. Estamos en 26 y no le vamos a dar break. Estamos con Fidel, Raúl y Díaz Canel. Es que yo vengo de la loma que canta el sinsonte. Yo vengo de la llanura y el espeso monte. Yo vengo de donde el mambí empuñó el machete. Vengo del Casabe, de Ron y Guateque. Vengo de mi barrio, esquinas solares, de mi malecón y en los carnavales. De donde se trata a todos por iguales y no son negociables nuestros ideales. Vengo de las calles donde se juega dominó, del tabaco habano, el café y el sombrero de Yarey. Vengo de la tierra donde se peleó con tremenda rebeldía aquel 26 ya. Vinimos a lucir la chaqueta, las 4 letras que todo el mundo respeta. Cuando estoy cruzando con carreta y somos mambises de pura cepa pa' que lo sepa. Estamos en 26 y no le vamos a dar break. Estamos con Fidel, Raúl y Díaz Canel. Estamos en 26 y no le vamos a dar break. Estamos con Fidel, Raúl y Díaz Canel. Oye, ¿qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Si la calle es de los revolucionarios, así que trae las puertas. Oye, trae las puertas. Molesta, sé que molesta. Tanto dinero que gastan y pierden las apuestas. Molesta, sé que molesta. Los jóvenes revolución no le van a brechar. Molesta. Viven mejor y hay democracia y mandas a matar. Eso te da gracia. Molesta. Nada más sabes hablar a larga distancia. Ustedes son la verdadera mafia. Molesta. Con la garrapata de potrero no voy a coger lucha, se lo dejo al guerrero. Molesta. Mira que abajo han caído, se han vendido por dinero. Molesta, ya te entiendo, socio, ya te entiendo, socio. El terrorismo, el bloqueo y las redes sociales para ustedes es un negocio. Por más de 60. Más de 60 imponiéndonos sobre tu bloqueo, tú no te das cuenta. Por más de 60. Somos continuidad, a Cuba ponle corazón, que es lo que cuenta, que es lo que cuenta. Por más de 60. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Que estamos con el ansia. Venga, toca a mí. Bueno, pues, hínchate.